Mis enigmas favoritos presenta información basada en parte en teorías y opiniones, algunas de las cuales son discutibles. El propósito del programa no es dar por válida ninguna parte de la controversia, sino emplear los informes y pruebas dramáticas para ofrecer una respuesta posible, aunque no sea la única, a estos enigmas y misterios. Señoras, señores, amigos, muy buenas noches y sean bienvenidos a una nueva edición, a una nueva aventura de mis enigmas favoritos. Les aseguro que el tema que vamos a abordar hoy, aparte de ser muy especial, interesante, yo diría que es el más trascendente e importante de todos. Es el misterio de los misterios. Verán, en octubre de 1992, este que les habla empezó en la televisión con un programa que se llamaba Otros Planos. El primer reportaje que hice para ese programa fue sobre vida después de la muerte. Han sido más de 20 años de búsqueda, de experiencias, de entrevistas con gente muy variopinta, gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte, que ha vivido algo real, que han estado muertos clínicamente y que luego han contado que han vivido algo. Entrevistas a científicos, a investigadores, a escritores, periodistas y en conclusión a mucha gente que piensa y cree que realmente hay algo tras la muerte. 20 años intensísimos en los que el servidor no ha parado de buscar y todavía me sigo haciendo preguntas, aunque tengo la certeza casi absoluta de que tras la muerte pues hay otra vida, diferente a esta, desde luego que sí. Hoy vamos a hablar sobre vida después de la muerte y también sobre la reencarnación, porque creo que son dos asuntos que pueden ir juntos de la mano. Y hay muchas cosas que como seres humanos todavía no comprendemos. Hablando con el invitado que tenemos hoy aquí, reflexionábamos sobre si actualmente en este sistema en el que vivimos, en esta sociedad, tenemos tiempo para reflexionar, para pensar sobre estos asuntos. Muy probablemente en estos momentos, pues quizá usted se va a ir a la cama, o quizá lo haga después de ver y escuchar este programa, y quizá piense y reflexione sobre todo esto. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué sentido tiene nuestra vida? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué hay niños que mueren de hambre? ¿Qué sentido tiene todo eso? ¿Nos reencarnamos? ¿Venimos de vidas anteriores? ¿Hay vida antes de la vida? Hoy empezamos con vida después de la muerte. ¿Qué hay detrás de esa puerta que todos, absolutamente todos, tenemos que cruzar? ¿Solo silencio? ¿El aterrador silencio de la nada? Eran gente como nosotros, con parecidos sentimientos a los nuestros, y con toda seguridad, con la esperanza puesta en que después de la muerte continúa la existencia de una forma distinta, ausente de angustia y libre de dolor. Cualquiera de esas tumbas puede ser la nuestra, porque todos, absolutamente todos, tenemos una cita inexcusable con la muerte. Hoy o mañana, dentro de un siglo o dentro de una hora, siempre inoportuna y siempre puntual, la muerte nos espera. Por eso a todos nos interesa saber si esa cita es el final definitivo, la caída de un sueño sin ensueños, o por el contrario es el principio de otra historia. Para las religiones y para todas ellas, desde las antiguas cuyos ritos solo se conservan en forma fragmentada, hasta las que permanecen vigentes, la existencia de otra vida más allá de la muerte es incuestionable. Al fin y al cabo, las religiones han hecho de esa convicción su mercancía más rentable y su mejor medio de influencia entre las gentes. Según ellas, al otro lado espera el premio o el castigo, el goce de un paraíso eternamente placentero o el horrible infierno de atroces torturas tan bestial e injusto
como los dioses mismos que el hombre ha fabricado. De esa forma, la muerte es para muchos no solo un trance angustioso por lo que tiene de viaje a lo desconocido, sino un motivo de espanto por el riesgo de tostarse eternamente. En noviembre de 1975 se editaba un libro de curioso título, Vida después de la vida. El de su autor, el Dr. Raymond Moody, recogía las experiencias de centenares de personas que habían estado clínicamente muertas o en trance de muerte inminente. Un éxito fulminante e inmediatamente otros autores, en su mayoría médicos o psicólogos, publicaron nuevos libros recogiendo casos similares, todos ellos tendentes a demostrar que esos estados cercanos a la muerte, la persona no sufre, sale de su propio cuerpo físico y entra en otro tipo de realidad. ¿Qué hay detrás de la muerte? ¿Qué es lo que realmente nos aguarda al otro lado? ¿Tendremos que esperar el paso del tiempo para poder confirmarlo? ¿Qué creen ustedes? Y para hablar del misterio de los misterios que hay detrás de la muerte, está con nosotros un viejo amigo de este programa. Estuvo con nosotros en la temporada pasada para hablar de otro tema interesante, el origen emocional de la enfermedad. Es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Valencia. Trabaja actualmente desde hace muchos años en el Servicio de Hematología y Oncología del Hospital Clínico Universitario de Valencia como investigador en la determinación de la predisposición genética al cáncer, y en su tiempo libre, que le queda poco, escribe libros como el que tengo aquí conmigo, Las leyes espirituales, un libro que lleva ya algún tiempo pues rodando por toda nuestra piel de toro en España, incluso en países latinoamericanos. Mucha gente que ha leído este magnífico ejemplar, Las leyes espirituales. Y tengo conmigo otro libro que es de reciente publicación, también hablamos de él la temporada pasada, La ley del amor, Las leyes espirituales 2. Luego también haremos referencia a ellos para bucear una vez más qué hay en su interior. Y libros que tengo aquí encima de la mesa que tienen relación con el tema. Vicente Guillén, mi querido hermano de espíritu, bienvenido. Un placer. Un placer que estés aquí nuevamente con nosotros. ¿Hay vida después de la muerte? Mi opinión es que sí. Y mi opinión creo que no es una opinión basada en la creencia religiosa, sino más bien en la investigación, en una búsqueda personal donde las evidencias científicas han contribuido mucho a formar esa visión. Y creo que en el programa de hoy pues vamos a hablar de ello, porque siempre se ha pensado que el tema de la muerte era un tema que la ciencia no podía investigar, o que era un tema paranormal, un tema de la religión, pero mi opinión es que no es así. Creo que la ciencia debe ser la búsqueda de la verdad, y creo que la muerte es algo que todo ser humano quiere saber qué significa y saber si la vida termina ahí o continúa después de la muerte física. Claro, es que luego escucharemos también una encuesta que hemos podido realizar en la calle sobre este asunto. Mucha gente piensa todavía, fíjate, en esta segunda década del siglo XXI, que lo de la vida después de la muerte sigue siendo un tema de creencia, ¿no?, de fe. Y es cierto que estos últimos años, Vicente, científicos como tú, profesores, gente de la universidad, de la ciencia, se está aproximando para investigar este asunto. Es cierto. Yo personalmente no me dedico a este tema, pero he tenido ocasión de conocer muchas experiencias de muchas personas y también pues explorar en toda la investigación científica que hay al respecto. Y hoy pues intentaremos poner sobre el tapete cuáles son esas evidencias científicas, que a verlas haylas. ¿Se puede afirmar, si no categóricamente en parte, que científicamente puede haber una demostración de que hay algo tras la muerte, una actividad? Bueno, opino que en ciencia nunca se puede afirmar todo rotundamente, porque lo que a lo mejor ahora piensas que es la verdad, dentro de unos años se descubren nuevos hallazgos que modifican esa verdad. Lo que podemos es hacer hipótesis sobre qué es lo más probable. Y creo que la investigación nos está acercando hacia la hipótesis o hacia la teoría de que la muerte física no es el final de la vida, sino que es simplemente una transición hacia otro plano. Me convierto ahora un poco en juez y te pregunto, Vicente, ¿pero qué pruebas hay de vida después de la muerte? Bueno, al principio en el reportaje pues, se ha hablado de que hay algunas personas
que han pasado por la experiencia de muerte clínica y luego han sido reanimadas por los métodos de reanimación que actualmente disponemos, y estas personas están contando una historia que ocurrió en ese intervalo donde supuestamente estaban muertos. Y resulta que esa historia es muy común de unos seres humanos a otros, no importa el lugar donde viven, no importa la creencia que tengan, y ese es el principio, digamos, del hilo por donde empezar a tirar. Y ha habido investigadores que se han dedicado a investigar exhaustivamente todos los casos de muerte clínica y luego han entrevistado a esos pacientes para ver si han recordado algo o no. Y entonces han hecho estudios a nivel estadístico, luego comentaremos algunos de ellos, para ver cuál es la incidencia de este tipo de experiencias, qué cosas hay en común y intentar ver si se trata de alucinaciones o hay algún tipo de realidad detrás de ello. Yo siempre he dicho lo mismo, ¿no? Lo importante de estas experiencias que hemos ido recopilando a lo largo de los años, de entrevistas y encuentros con gente que ha tenido, pues eso, experiencias cercanas a la muerte, que ha estado clínicamente muerta, es decir, parada cardiorrespiratoria. Vuelven a la vida y cuentan una serie de visiones muy parecidas en personas de diferente raza, trabajo, nivel intelectual, profesión, etc. Estaba recordando también que en noviembre de 1975 se editaba este libro que los seguidores y amigos del misterio pues conocen muy bien, Vida después de la vida, del doctor Raymond Moody, y a partir de ahí ha habido trabajos, libros, artículos de investigación del propio Raymond Moody, Melvin Morse, Pim Van Lamel, Sam Parnia actualmente y Peter Fenwick en el proyecto AWARE del que vamos a hablar. Proyecto AWARE. ¿Qué es esto del proyecto AWARE? Es decir, científicos de renombre que están trabajando en universidades, en departamentos científicos y están, pues eso, investigando este asunto. Efectivamente. Quizá Raymond Moody sea el primero en la época moderna, ¿no? Que investiga estos temas, pero después de él, pues la verdad es que ha habido muchos que han aportado muchas cosas. El proyecto AWARE, si quieres, lo comentamos un poquito. Adelante. Es un estudio, digamos que las siglas vienen a ser como un juego de palabras de la conciencia después de la muerte. Y lo que pretende este estudio es estudiar los casos de experiencias cercanas o todos los casos de personas que han pasado por la experiencia de muerte clínica en un número de hospitales bastante importante. Creo que hay 25 hospitales del Reino Unido, de Estados Unidos, alguno en Austria, que van a dedicarse a investigar sistemáticamente, de manera prospectiva, es decir, no después de que haya ocurrido recoger los datos, sino a priori empezar a recoger datos, pues datos que van a recoger los datos clínicos, farmacológicos, es decir, esas personas cómo han sido reanimadas, en qué condiciones, y luego ver qué es lo que sacan de todo ese trabajo. Esto no es eso es un trabajo donde participan muchos investigadores. El Sam Parnia y Peter Fenwick son, digamos, los directores del proyecto. Ellos ya llevan detrás de sus espaldas una investigación importante en sus hospitales. Universidad de Southampton es uno de los centros, y lo que pretende este estudio es recabar el mayor número de casos de personas que han pasado por la experiencia cercana a la muerte y ver si algunos de ellos relatan experiencias cercanas a la muerte, de vivencias vividas en ese periodo. Déjame ofrecer algunos datos sobre el proyecto AWARE. El estudio AWARE, iniciado en 2008, es el primero lanzado por el Proyecto de la Conciencia Humana, una colaboración multidisciplinar de científicos internacionales y médicos que han unido sus fuerzas para estudiar la relación entre la mente y el cerebro durante la muerte clínica, y está dirigido por el doctor Sam Parnia, un experto de renombre mundial en el estudio de la mente humana y la conciencia durante la muerte clínica, junto con el doctor Peter Fenwick y los profesores Stephen Holgate, Robert Peveler de la Universidad de Southampton, al sur de Inglaterra. El equipo trabaja en colaboración con más de 25 grandes centros médicos de toda Europa, Canadá y Estados Unidos. Es increíble la cantidad de científicos que, con mente abierta, lo importante que es esto, es que claro, si hablamos hace 20 años o 25 años, recordaba yo el primer reportaje, esto era como algo impensable, es decir, sí, se hacían pinitos, algunos científicos se aproximaban a este asunto, pero seguía siendo algo como clandestino, algo mal visto y sobre todo algo que estaba más en el campo de la fe, la religión y la creencia.
Es cierto, yo creo que ha habido una evolución y para mí eso es algo positivo porque hay muchos investigadores implicados y los estudios son muy serios, igual que se podría hacer un estudio genético o un estudio epidemiológico de cualquier tipo de enfermedad. De la misma manera, con los mismos criterios, se están haciendo estos estudios. El estudio Aguara es un estudio muy ambicioso porque no se va a quedar solo en estos 4 o 5 años, sino que va a continuar durante más tiempo, pero la proyección que ellos hacen es de entre septiembre y octubre de 2013 ya tener resultados de este estudio que serán publicados en revistas de investigación y también pues, pretenden pues, darlo a conocer a nivel público. El doctor Parnia afirma: el punto destacable de estas experiencias es que mientras que los estudios del cerebro durante el paro cardíaco han demostrado que no hay actividad cerebral mensurable, los pacientes han informado de percepciones detalladas que indican lo contrario, es decir, un alto nivel de conciencia en ausencia de actividad cerebral detectable. Si objetivamente se pueden verificar estas afirmaciones, los resultados podrían tener profundas implicaciones, no solo para la comunidad científica, sino para la concepción que tenemos sobre la vida y la muerte. Es decir, parece que hay una separación o una diferenciación entre la mente, el cerebro, la conciencia, como que hay algo que trasciende a esa muerte física, ¿no? Las pruebas van diciendo que sí. Una de las conclusiones a las que llegan en todos estos estudios es precisamente esa, ¿no? Que no se puede explicar la experiencia bajo el concepto de la actividad cerebral, porque en estos momentos no hay actividad cerebral. Sin embargo, esas personas están relatando que siguen siendo conscientes y cuentan una serie de vivencias tan reales como para nosotros el estar aquí en este momento. Entonces, claro, eso es algo muy llamativo, ¿no? Porque siempre la tendencia a pensar es que la conciencia reside en el cerebro. Sin embargo, si atenemos a los resultados de estos estudios, la conciencia no residiría en el cerebro, sino que el cerebro sería como el vehículo físico a través del cual se manifiesta la conciencia. ¿Y qué le decimos a esos médicos todavía o científicos o personas que afirman que esas visiones, esas percepciones, experiencias son producidas por fabricación de endorfinas, hormonas, alucinaciones por la medicación, etcétera, etcétera? Yo para responder a eso quiero hacerlo utilizando no mi opinión, sino los datos de uno de los estudios más ambiciosos que se han hecho hasta ahora sobre experiencias cercanas a la muerte, que es el estudio dirigido por el doctor Pim van Lommel en Holanda, que en el año 2001 publica un artículo en la revista Lancet, que es una revista muy prestigiosa a nivel de investigación, sobre experiencias cercanas a la muerte en supervivientes de paro cardíaco, un estudio prospectivo que se hace en diferentes hospitales de Holanda. Prospectivo quiere decir que no se analizan casos que ya han ocurrido, sino que se van a empezar a analizar a partir de ese momento. Es un estudio que empieza en los años 90 y que dura muchos años. En este estudio analizan más de 400 casos de personas que han pasado por muerte clínica e investigan pues, qué porcentaje de esas personas tienen experiencias cercanas a la muerte. Alrededor del 18%, unas 65 personas, cuentan vivencias que se pueden englobar bajo el término de experiencias cercanas a la muerte. Dentro, digamos, de ese calificativo hay diferentes experiencias, por ejemplo, la salida del cuerpo, la conciencia fuera del cuerpo, la sensación de bienestar fuera del cuerpo. Eso sería, digamos, la experiencia más suave, ¿no? Luego hay personas que relatan un viaje por una especie de túnel, al final del cual llegan a un lugar donde se sienten maravillosamente, un lugar que describen como un lugar muy luminoso, donde suelen describir el encuentro o bien con seres queridos que ya han fallecido o seres que ellos reconocen como sus guías. Y normalmente ahí en ese encuentro se les dice que todavía no ha llegado su hora y que se tienen que volver. Entonces es cuando regresan al cuerpo. Entonces eso, digamos, sería... Hay personas también que tienen un recuerdo, como una rememoración de los hechos de su vida, normalmente hacia atrás. Esa experiencia no la tienen todos. Eso sería, digamos, el tipo de vivencias que estas personas están viviendo. Algunas de ellas, cuando salen, pues cuentan
lo que están haciendo los médicos con ellos, o sea, recuerdan el diálogo que han tenido entre ellos, y eso es una de las cosas que puede servir para darle validez a este tipo de experiencias, el hecho de que supuestamente en ese estado tú no puedes percibir lo que los demás están haciendo contigo, además lo cuentan desde fuera. Vamos a saludar, permíteme, Vicente, a amigos del Facebook que están escribiendo ya sus comentarios. Abrimos nuestras vías de comunicación, nuestro muro de Facebook, en Mis Enigmas Favoritos, nuestro correo electrónico, misenigmasfavoritos@gmail.com, por si desean escribirnos algún correo electrónico, contarnos alguna experiencia o hacer alguna pregunta. Hay muchos comentarios, por ejemplo, Isabel Alavedra dice: estoy leyendo el libro de José María Gaona, Al otro lado del túnel, y me encanta, aquí lo tengo conmigo, lo envió la editorial, espero poder tenerlo en el futuro. En el programa he hablado con él varias veces por teléfono, está ahora mismo muy liado con trabajo, pero es un fantástico libro, el cual tú también recomiendas, Vicente, Al otro lado del túnel, un camino hacia la luz en el umbral de la muerte, de José Miguel Gaona Cartolano, del doctor, psiquiatra y médico. Rosario García Parra en Facebook dice: yo lo que sí he experimentado una vez fue ver la película de mi vida. Eso es cierto que sucede. Estaba convencida de que un coche me iba a atropellar y aún ni me explico cómo le hice para saltar apoyándome incluso en el capó y terminar en la acera. En fin, el caso es que la película pasó por mi mente y hasta creí que me había muerto, una cosa muy rara. Y bueno, los casos de personas que cuentan detalles mientras les operaban cuando estaban en muerte clínica, eso tiene tela. Es cierto, es decir, parece que cuando hay un accidente o cuando la persona ve peligrosidad de su vida, hay una revisión de la vida, ¿no? Una película pasa muy deprisa por tu... como si lo vieras como una película. Ese es otro de los momentos donde se suelen tener experiencias cercanas a la muerte, o accidentes, o personas que están a punto de ahogarse. Siempre situaciones, digamos, límite, ¿no? Volviendo un poco a la pregunta que tú hacías sobre si no podría ser esto algún tipo de alucinación por... Causas físicas: anoxia, falta de oxígeno, destrucción de células nerviosas, por ejemplo. Sí. Lo que dice Pim Van Lommel es que en realidad todos estos pacientes han pasado por ahí, quiero decir, todos han tenido falta de oxígeno, han tenido destrucción de células nerviosas, pero solo una parte de ellos tienen la experiencia. Y como digo, no es la mayoría, sino alrededor de entre el 10 y el 20%. Él dice que si todo esto fuera una cuestión puramente fisiológica, debería ser casi todo el mundo el que la tuviera. Sin embargo, solo hay una parte de ellos. Otra de los argumentos puede ser el tema del miedo a la muerte, que tenemos miedo a la muerte y nos inventamos esa historia para, bueno, invitarnos a esa esperanza, ¿no? de que seguimos continuando, ¿no? Por ese miedo. Sí. Una de las cosas que dicen en este artículo es que ellos preguntan, entre las cosas que se les pregunta a estos pacientes es sus creencias. Sus creencias religiosas. Sus creencias, si tienen miedo a la muerte, si no la tienen. Incluso si tuvieron miedo a la muerte en el momento que les estaba pasando esto. La mayoría de esas personas, o sea, podemos diferenciar que en este estudio hay dos grupos, los que no tienen la experiencia y los que sí la tienen. Claro. Pues en cuanto a creencias religiosas, el porcentaje de creyentes era el mismo en los dos grupos. Digamos, no había ninguna diferencia, no había, digamos, una predilección de personas que eran creyentes y tenían la experiencia, no. Había personas que no eran creyentes, ateas, de diferentes creencias religiosas, en los dos grupos igual. Por lo tanto, no parece ser que esto predisponga a tener la experiencia. Vamos a hablar ahora, porque tenemos que hacer nuestro primer alto en el camino, Vicente, si la medicación puede también producir estas visiones y cuáles son las conclusiones de estos estudios. Pero permíteme, porque hemos ido a la Universidad de Málaga, a la Facultad de Medicina, y le hemos preguntado a un buen amigo de este programa, catedrático de Biología Celular, José Manuel Fernández Fígares, qué piensa él sobre si hay vida después de la muerte. Esto fue lo que nos respondió. Personalmente, creo que es una locura, ya lo decía San Pablo, ¿no? Una locura para los griegos, para quien quiera razonarlo, pero para mí es una fuente de esperanza. El anuncio de Jesús de Nazaret, de ese Jesús que lo veo en la sábana, de yo os resucitaré el último día. Y ya San Pablo también decía, creemos en Cristo resucitado, si Cristo no ha resucitado seríamos los más estúpidos que pueden existir, ¿no? Porque es duro estar bregando toda la vida y de pronto apagarse y no existir. Para algunos le parece muy bien, para mí no. Para mí no. A mí me gustaría, como decía mi hermano,
danzar delante de los ángeles, y disfrutar de otra vida, otra forma de estar. Los científicos dedicados a la física son los que tienen una cabeza mejor amueblada, ¿vale? Y entonces, entre todos los premios Nobel de física, le hicieron una encuesta, una pregunta muy sencilla: ¿cree usted en Dios? ¿Sí o no? ¿Vale? Y iban tomando esa encuesta. ¿Sabes lo que resultó? Que la proporción de creyentes y no creyentes era la misma proporción como si le hubieran preguntado a un trabajador, a un albañil, a una persona que de ciencia no sabe nada. La misma proporción. Esto es maravilloso. La inteligencia ni te perjudica ni te da ninguna ventaja. El creer o no creer está dentro de nuestro ser y ya está. Y vamos a escuchar una última opinión para dar paso a la publicidad. Le preguntamos también a nuestro buen amigo, periodista y escritor, también espero que esté próximamente con nosotros, Javier Sierra, qué pensaba él sobre la vida después de la muerte. Esto fue lo que nos dijo. Javier Sierra está convencido de que hay vida después de la muerte, pero también de que hay vida antes de la vida. Nosotros somos un paréntesis en una cadena que es eterna. Fíjate que hasta personajes muy escépticos en la historia, como Thomas Alva Edison, el hombre que inventó la lámpara incandescente o que sentó las bases de la moderna televisión, que, en fin, manifestó en muchas ocasiones y públicamente que él era ateo, él formuló una teoría muy curiosa al final de sus días que llamaba la teoría de las unidades de vida. Él creía que cada uno de nosotros está formado por millonésimas partículas, que llamaba así, unidades de vida. En concreto, él llegó a decir que aproximadamente por cada célula que tenemos en nuestro cuerpo podemos tener unas 5.000 unidades de vida, y que cuando uno moría o uno muere, esas unidades de vida se dispersan, abandonan la carcasa y navegan por el universo circundante buscando otro huésped, o que puede ser animal o persona, y continuar así la existencia. Porque él se remitía a un planteamiento que hoy nos puede parecer simple, pero que es efectivo a la hora de pensar en esta pregunta en concreto que me formulas, y es que él decía que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, y nosotros somos energía. Somos mucho más que carne y hueso. A nosotros nos alienta algo dentro que es intangible, que es energético, y eso es lo que ni se crea ni se destruye, solo cambia de lugar. Me suscribo, por lo tanto, a esa idea peculiar de Thomas Alva Edison. Vicente, ¿algo que comentar de lo escuchado de ambos testimonios? Bueno, yo comentaría respecto a la segunda intervención, que yo creo que lo que sobrevive no son las unidades de energía propiamente dichas, sino el espíritu. Quiero decir que todos nosotros somos espíritus encarnados, y que cuando ese cuerpo físico muere, continuamos nuestra vida, pero manteniendo nuestra individualidad y nuestra conciencia personal. Eso no se destruye cuando pasamos al otro lado. Pienso que es cierto que los dos son favorables a la vida después de la muerte. El primer testimonio, digamos que entra dentro de la creencia clásica, ¿no? De que se trata de un tema de creencias, y que los científicos también tienen creencias y que por tanto creen en la vida después de la muerte. Pero creo que, aparte de eso, que es cierto, creo que también no debe ser solo un tema de creencias, sino también de investigación científica. Totalmente. Como la que estamos mostrando. Vamos a hacer nuestro primer alto en el camino. La segunda parte seguimos adentrándonos en la vida después de la muerte, y también nos vamos a adentrar en la reencarnación. Leeremos algunos comentarios interesantes que se están produciendo de nuestros amigos en Facebook. Hasta ahora mismo, amigos. Comenzamos la segunda parte del programa. Por si usted se acaba de incorporar, hoy hablamos sobre la vida después de la muerte, aunque a continuación hablaremos también del apasionante asunto de la reencarnación. ¿Quién no se lo ha preguntado alguna vez? Bueno, hay personas que no se lo han preguntado nunca, sinceramente. Luego lo vamos a ver en la encuesta. ¿Qué hay después de la muerte?
¿Qué nos aguarda al otro lado? ¿Continuaremos existiendo de una forma distinta, ausente de angustia y libre de dolor? ¿Podemos comunicarnos con esa vida? ¿Hay vida antes de la vida? Preguntas y más preguntas. Nos acompaña hoy en el programa el doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Valencia. Actualmente trabaja desde hace mucho tiempo en el Hospital de Valencia, Vicent Guillén, investigador y escritor de libros como los que tengo aquí en la mesa. Las leyes espirituales, este lo hemos presentado ya en algunas ocasiones, La ley del amor, también de Vicent Guillén, y hay otros libros relacionados con el tema, muchos, yo en casa tengo un montón, me traigo unos cuantos. El de nuestro querido doctor ya desaparecido, que hemos entrevistado varias veces, Yo vi la luz, Experiencias cercanas a la muerte en España, del doctor Enrique Vila, prólogo del buen amigo Juan José Benítez, el de Raymond Moody también y Paul Perry, Destellos de eternidad, testimonios de experiencias de muertes compartidas, el que hemos dicho anteriormente, el más reciente, de más reciente publicación, Al otro lado del túnel, un camino hacia la luz en el umbral de la muerte, del doctor psiquiatra José Miguel Gaona Cartolano. Permítame, dicen, que te lea algún comentario que están haciendo nuestros amigos en Facebook. Katy Palou, desde Mallorca, escribe: Vicent, ¿se ve solo la vida pasada o puede verse también lo que vendrá hasta que llegue la hora de partir, porque ya es la hora? Normalmente en estas experiencias lo que se recuerda es la vida pasada, que es lo que se ha vivido. La vida futura es algo que todavía no ha ocurrido, por lo tanto no puede recordarse. Es decir, esto es como si tú extrayeras un pendrive del ordenador, porque ya vas a dejar de trabajar con él, ¿no? Entonces la transferencia de toda la información te la llevas con el espíritu. Entonces todo lo que has vivido es lo que te llevas. Lo que no has vivido todavía no ha ocurrido, por lo tanto no lo puedes llevar. Es cierto que hay personas que en ciertos estados pueden tener como proyecciones del futuro, pero esto no tendría que ver con las experiencias cercanas a la muerte, sería otro tipo de experiencia. Paloma Sánchez Boutiller escribe: no le tengo miedo a la muerte, sí al sufrimiento antes de ella, y por mi parte protectora el no estar para cuidar a los que quiero. Creo que es otra fase de nuestra existencia. Esto que menciona Paloma es muy importante, porque a mí lo que me ha llamado siempre la atención, Vicent, después de recoger estas experiencias, es el cambio tan importante y tan brusco, es un giro de 180 grados en la visión, percepción e integración de la propia vida, ¿no?, que tiene el sujeto. Es cierto, eso es una de las conclusiones también de los estudios, ¿no? Porque el estudio de Samparnia no solo se centra en las experiencias vividas durante el momento de la muerte, sino que les hacen encuestas después de 2 años y después de 8 años sobre cómo ha cambiado su perspectiva sobre la vida y la muerte. Entonces, en el grupo de personas que han pasado por la experiencia cercana a la muerte, prácticamente es unánime la pérdida del miedo a la muerte. Esto es algo que respecto al otro grupo es bastante notable. En el otro grupo sigue habiendo miedo a la muerte, el grupo que no ha vivido experiencia cercana a la muerte, aunque sí que ha pasado por la parada cardiorrespiratoria. Es que cuando se deja de tener miedo a la muerte, Vicent, se produce un desapego total. De hecho, otra de las cosas que les ocurre a estas personas es que empiezan a ver la vida de otra manera. Claro. O sea, los valores de la vida cambian. Normalmente las personas estamos muy preocupadas del éxito, la fama, tener dinero, ser sexys para ligar más, pagar la hipoteca, ese tipo de cosas. Estas personas se dan cuenta que todo eso no tiene gran importancia, que lo realmente importante es desarrollar los sentimientos. Por eso luego son personas que valoran mucho eso. De hecho, son personas que se vuelven muy intuitivas para percibir los sentimientos y también se vuelven más sensibles respecto a sus propios sentimientos y también respecto al sufrimiento de los demás. Espirituales. Sí, se vuelven más espirituales. Se vuelven más espirituales. Y esto además es una de las conclusiones del estudio, que respecto al grupo control que no ha tenido la experiencia, hay ese cambio, ¿no? Vicent, hablamos también de si era posible que la medicación recibida en muchos pacientes en ese estado de cuasi muerte, ¿no?, puede producir esas alucinaciones, esas visiones. Ellos también estudian este aspecto porque ellos recogen qué tipo de medicación, dosis que han recibido de todos los pacientes que han pasado por la parada cardiorrespiratoria y llegan a la conclusión que es prácticamente igual en los dos grupos, con lo cual no puede ser este el motivo. Sí que es cierto que hay personas que cuando son sometidas al estímulo de diferentes drogas pueden tener una experiencia extracorpórea. Esto, por ejemplo, se sabe mucho de la anestesia durante una intervención, por ejemplo. Las intervenciones quirúrgicas ha provocado en algunas personas la salida fortuita del cuerpo y estas personas cuentan la vivencia. Pero esto no sería equiparable a decir que es una experiencia puramente química.
porque a lo mejor el factor químico puede generar la salida del cuerpo, pero el hecho de que uno salga del cuerpo, eso es una experiencia que pertenece al espíritu y es un reflejo de que nosotros no somos nuestro cuerpo, sino que somos algo más. Estábamos hablando anteriormente del proyecto Aguare, Conciencia durante la reanimación. Van a ver ustedes una página web ahora en pantalla por si quieren saber más sobre estas investigaciones. Dice este estudio que durante Aguare los médicos utilizan las últimas tecnologías para estudiar el cerebro y la conciencia durante el paro cardíaco. Al mismo tiempo también intentará verificar si son reales o no las experiencias extracorpóreas durante la parada cardíaca y si se puede ver y oír mientras está fuera del cuerpo, mediante el uso de imágenes generadas aleatoriamente ocultos que solo son visibles desde el techo. Es curioso también porque a mí me llama poderosamente la atención, Vicente, los casos de niños que tienen ese tipo de experiencias y de ciegos de nacimiento que son capaces luego de describirte colores o cosas. Es cierto. De hecho, el testimonio de los niños un poco viene a echar por tierra la teoría de que esto te lo imaginas tú porque no te quieres morir. Exactamente. Porque hay muchos niños que son de una corta edad, que 2, 3 años, que en ese momento la conciencia no te permite tener miedo a la muerte porque no sabes ni lo que es. Exacto. Y además tampoco puedes imaginar toda una experiencia tan compleja como la experiencia cercana a la muerte. Por lo tanto, el caso de los niños todavía lo tendríamos que tener como un caso más verídico o de mayor confirmación de que esto es real. Y eso es precisamente lo que ha hecho... hay un pediatra que se ha dedicado a hacer estos estudios, que es el doctor Melvin Morse, que trabaja en un hospital de niños en Seattle. Ha vivido digamos, la atención a niños que han pasado por la parada cardiorrespiratoria y han sido reanimados. Y estos niños, pues algunos de ellos pues, también han contado la misma experiencia que los adultos. Vicente, vamos a concluir momentáneamente este asunto aquí, que está muy relacionado con lo que vamos a hablar a continuación, pero yo te pregunto, ¿cómo sería la vida si todos fuéramos conscientes y supiéramos de verdad, integráramos en nuestro ser de que hay vida después de la muerte, de que no hay que tenerle miedo a la muerte, de que hay que enseñar, yo creo que desde los colegios, desde la temprana edad, y tener una educación sobre esto, sobre la muerte, ¿no? Y sobre la continuidad? ¿Cómo viviría la humanidad sabiendo esto? Bueno, creo que sería un cambio totalmente radical respecto a la forma de vida. Como he dicho antes, ahora vivimos mucho la vida material y pensamos poco en el avance espiritual. Si empezamos a tener conciencia de que aquí solo estamos de paso, que venimos muchas veces, eso hablaremos luego, y que en cada una de esas veces que venimos es como un curso de una formación en la que intentamos desarrollar la capacidad de amar y eliminar el egoísmo, pues automáticamente eso haría que muchas personas cambiaran su forma de ver la vida y de comportarse en la vida. Dejarían de lado la satisfacción del egoísmo y se dedicarían más al desarrollo de los sentimientos. ¿Hay vida antes de la vida? ¿Quiénes de ustedes no han tenido la sensación, por ejemplo, de estar en algún lugar y decir, caray, es que este sitio lo conozco y además soy hasta capaz de describir ciertas áreas de ese lugar? Yo he tenido el caso de varias personas que han sido capaces de, nunca he estado en ese sitio, y capaz de relatar ciertas áreas de templos o lugares, o la sensación de decir, a esta persona la conozco yo ya, la sensación de haber tenido una vida anterior. Hablamos ahora de reencarnación. La reencarnación es la creencia consistente en que una esencia individual de las personas, ya sea mente, alma, conciencia o energía, adopta un cuerpo material no solo una vez, sino varias. Esta creencia aglutina de manera popular diversos términos: metempsicosis, transmigración, reencarnación, renacimiento, recorporación. Todos estos términos aluden a la existencia de un alma o espíritu que viaja o aparece por distintos cuerpos, generalmente a fin de aprender en diversas vidas las lecciones que proporciona la Tierra, hasta alcanzar una forma de liberación o de unión con un estado de conciencia más alto. La creencia en la reencarnación ha estado presente en toda la humanidad desde la antigüedad, en las religiones egipcia, griega, hinduista, budista y romana. Está presente en la mayoría de las religiones orientales, como el hinduismo, el budismo y el taoísmo, y también en las religiones no adulteradas africanas y tribales de América y Oceanía.
En la historia de la humanidad, la creencia de que una persona fallecida volverá a vivir o aparecer con otro cuerpo, con una personalidad generalmente más evolucionada, ha sobrevivido incluso dentro de las religiones judio-cristianas, cristianismo, judaísmo e islam. Son prácticamente las únicas que no la contemplan, pero han permanecido bajo la forma de diversas herejías y posturas no oficiales. La noción de renacimiento, o como se ha traducido en Occidente, de reencarnación, también se encuentra entre los aborígenes de las praderas en Estados Unidos. Consideran que en la vida el hombre recorre el camino rojo o el camino negro y que al morir realiza un viaje cuya culminación, en caso de haber seguido el primer sendero, consiste en cesar de nacer y morir y poder replegarse en el centro de todas las cosas. En cambio, una vida llena de afectos egoístas y equivocada se hace merecedora de nuevos nacimientos para purgar su conducta. La reencarnación, según la parapsicología, es un concepto equívoco, porque sería admisible que almas de difuntos habitasen cuerpos de vivos, total o parcialmente. Pero el equívoco residiría en entender que es todo el ser el que se traslada y que en definitiva se trata del mismo ser. Hay experiencias de personas que supuestamente manifiestan conocimientos que no podrían tener por medios normales, que solo una persona difunta o sus allegados podrían poseer. Es el caso de los niños adoptados como grandes lamas. Hoy, una vez más en el programa, abordamos este fascinante y complejo asunto: realidad o creencia, la reencarnación. Comencemos la investigación. Yo les traslado ahora esta pregunta. ¿Qué creen ustedes que son? ¿Somos un cuerpo solamente? ¿Tenemos conciencia, mente, espíritu? ¿O realmente somos un ser espiritual con una experiencia física, con un cuerpo físico? ¿Qué dirías tú, Vicente? La segunda. Somos un ser espiritual con una experiencia humana, ¿no? Con múltiples experiencias en el plano físico, porque venimos muchas veces. Esta sería una más de las veces que venimos. Vicente, hay tantas cosas que hablar de la reencarnación y seguro que hay muchos amigos que están pensando, bueno, la ley del karma, el por qué, por ejemplo, niños recién nacidos con poca o corta edad desarrollan enfermedades extrañas, por qué mueren niños tan jóvenes, por qué hay personas que se van tan jóvenes, por qué es injusta la vida en ese sentido. ¿Hay alguna ley superior, incomprensible para nosotros como humanos, que tenga su orden y su razón de ser? Para mí sí, todas estas circunstancias, como las que expones tú, que nos ocurren en esta vida y aparentemente parecen injustas, son una continuidad de lo que hemos vivido en otras vidas. Yo suelo comentar que nuestra vida no es una película, sino que es un capítulo de una serie muy larga, un culebrón diría yo, porque tiene muchos capítulos. Si empezamos a ver un culebrón en el capítulo 150, seguramente no le pillaremos el argumento a lo que está ocurriendo. Necesitaríamos ver un resumen al menos de los capítulos anteriores para ponernos al día. Y si eso lo hiciéramos, entonces ya encajaríamos el argumento de ese capítulo. Pues lo mismo ocurre con esta vida. Para conocer completamente el porqué de las circunstancias de esta vida, nacer en una circunstancia más o menos negativa, tener un tiempo más o menos largo de vida, venir con una enfermedad de nacimiento o venir sano, todo eso está relacionado con lo que has vivido en otra vida. De hecho, es una circunstancia que uno elige antes de nacer, con el propósito de evolucionar. ¿Me hablas como una especie de genética espiritual? En cierta manera, podríamos decir que no solo genética espiritual, sino que existe una ley de justicia espiritual. Es decir, que... ¿La ley del karma? Sí. La llama la ley del karma. La ley del karma, pero no solo en negativo, porque la ley del karma parece que sea solo la vertiente de tienes que hacer frente a los actos negativos. También podríamos hablar del dharma. Del dharma, ¿no? Exacto. Es decir, la ley de la justicia espiritual es objetiva, en el sentido de que te enfrenta exactamente a lo que tú has hecho. Luego, cuando tú lo experimentas, puedes decir, esto me genera sufrimiento, me genera felicidad. Sí, pero por ejemplo, el escéptico te podría decir, o el no creyente, mire usted, es que esa enfermedad puede ser por un tema genético o cromosómico. Sí, cierto, porque hay una causa física para la enfermedad. Pero ¿quién decide qué espíritu encarna en esa circunstancia? Ahí es donde vendría la elección hecha en el plano espiritual. Es decir, hay un origen de la enfermedad genética y, por supuesto, que
lo podríamos explicar con la ciencia materialista, pero ¿por qué encarna ese espíritu ahí y no cualquier otro? Esto es la elección que se toma en el plano espiritual. No es aleatorio, no es casualidad que encarne ese espíritu. Tiene su razón de ser. Sí, es una prueba que ese espíritu elige porque... Ese espíritu elige y los que están con él. Y los que están con él. Es una prueba tanto para el que encarna como para los que lo reciben. Para los padres también es una gran prueba. Ajá. El espacio entre los cuerpos, como bien definiría un buen amigo, Antonio Peralta, la reencarnación, el espacio entre los cuerpos. ¿Cuántas vidas tenemos entonces, Vicente? ¿Por qué no las recordamos? Bueno, yo creo que tenemos una única vida, que es la vida espiritual, y tenemos diferentes encarnaciones. La vida continúa después de la muerte, seguimos siendo nosotros, y lo que ocurre en el momento en que nacemos al mundo físico es que vivimos una experiencia de vida en el plano físico. No hay un límite, quiero decir, no hay un número determinado, eso depende de cuántas necesite cada espíritu para evolucionar. Son incontables, pero sí que es cierto que el propósito de todas esas vidas es el desarrollar la capacidad de amar y poco a poco eliminar el egoísmo. Y en eso, digamos, estamos todos metidos. La reencarnación consiste en evolucionar espiritualmente y una vez que hayamos evolucionado espiritualmente ya no volveremos a reencarnar más. Hay un final en el proceso de reencarnación. Eso no quiere decir que sea un final en la evolución, porque el espíritu puede continuar su evolución en planos más avanzados, más sutiles, sin necesidad de encarnar. Pero a todos los que estamos en este mundo todavía nos falta mucho para llegar a ese punto. Y esto lo digo porque hay personas que dicen, no, ya esta es mi última encarnación, yo ya no voy a encarnar más. Y yo cuando me dicen eso, pienso, eso son tus ganas. Porque en realidad se nos hace la vida muy pesada y desearíamos no volver más para no sufrir. Pero nos es necesario venir para evolucionar. Yo suelo decir que la vida en el plano espiritual es el examen teórico y la vida en el plano físico es el examen práctico, como en el examen de conducir. Aquí es donde pones a prueba aquello que has aprendido, en unas condiciones donde tú eres totalmente libre, donde no estás influenciado por los guías espirituales, no estás tan influenciado por tus tutores espirituales, donde hay un recuerdo, un olvido del pasado espiritual, precisamente con la intención de que tú seas tú con libertad para que los actos que decidas sean porque son de tu voluntad, no porque tienes miedo a un ser superior. Yo, al igual que tú, Vicente, a lo largo de esta trayectoria de búsqueda y de investigación, y también como periodista, entrevistando a mucha gente, he conocido casos alucinantes, con un montón de datos, de información, que desde luego te hacen pensar y reflexionar y decir, algo de verdad hay en esto. Pero a día de hoy, si hablamos de reencarnación, estamos hablando de creencia, o qué evidencias científicas se pueden aportar para decir que la reencarnación es una realidad. Igual que en el otro caso, también hay investigadores que se han dedicado a estudiar estas experiencias que tú comentas. Algunos de esos recuerdos son espontáneos, sobre todo en niños de corta edad, mientras que otros ya en adultos se pueden obtener a través de regresión, hipnosis regresiva. Digamos, el caso de los niños es algo, creo que es muy importante estudiarlo y que es algo que se da espontáneamente, y entonces creo que esto nos puede dar mucha información, y eso precisamente pensaba el doctor Ian Stevenson cuando estaba encarnado, porque ya desencarnó. Él se dedicó, es un doctor canadiense que se dedicó, trabajaba en la Universidad de Virginia, se dedicó a estudiar los supuestos casos de recuerdos de otras vidas en niños de corta edad. Esto suele suceder en niños de 3, 4 años, y a partir de los 6 o 7 años suelen olvidar estas experiencias. Lo que él ha intentado es buscar por todo el mundo casos de recuerdos espontáneos, intentando verificar si lo que el niño recordaba había ocurrido en realidad o no. Y pues en sus investigaciones, en sus artículos y en sus libros, pues cuenta todos los datos que él ha ido encontrando. El trabajo de Ian Stevenson ha sido continuado por el doctor Jim Tucker, también de la Universidad de Virginia, y ha seguido publicando artículos sobre este tema. Ellos tienen una base de datos de más de 2.000 casos de niños que recuerdan vidas pasadas. Intentan hacer estudios estadísticos sobre hasta qué punto esto es real o no. Claro, te iba a preguntar una vez más, porque se tiene que hacer esta pregunta, es si esos recuerdos que relatan estos niños
aunque cierto que hay casos muy documentados, de verdad, créanme, ¿eh? O los sujetos bajo hipnosis regresiva no son invenciones, fantasías, autosugestión, imaginación. Poniendo el caso de que haya casos que sean así, la única manera que tenemos de confirmar si es un recuerdo real o es una ilusión es intentar verificar si lo que el niño recuerda ha ocurrido en realidad o no. Esta es la única manera que tenemos. Entonces, esto es lo que ha hecho Ian Stevenson. Ha intentado verificar si esto era real o no, y se han dado casos extraordinarios. Yo ahora recuerdo un caso que aparece en uno de los artículos de un niño, esto era en un país asiático, creo que era Birmania o Tailandia, que decía que él había sido maestro en otra vida y que cuando iba en bicicleta al colegio hubo alguien que le disparó y lo mató. Y entonces él se acordaba de esa vivencia. Además dijo cómo se llamaba, dónde trabajaba y todo. Entonces Ian Stevenson toma conocimiento de este caso y se va a ver si esto ha sido real o no. Entonces verifican que realmente hubo una persona que se llamaba como el niño decía, viviendo en el sitio que decía, que trabajaba de profesor y efectivamente fue asesinado por la espalda. Pero además, digamos para más INRI, es disparado en la cabeza por detrás y el niño tenía una mancha de nacimiento justamente en los 2 puntos de la trayectoria de la bala, o por lo menos ellos relacionan ese tipo de marcas con la huella de la vida anterior de la muerte. Bueno, esto que estás diciendo, que estás contemplando, efectivamente, cuando uno revisa toda la casuística de casos de este tipo, de reencarnación, hay muchos niños que nacen con marcas en la piel. Y es curioso cómo se van desarrollando los acontecimientos, porque al final hay una explicación a esa marca en la piel de una vida anterior. Es sorprendente, créanme, de verdad. Yo entiendo que para el que no cree, para el que no está en esta historia y de repente se encuentra de primeras escuchando hablar de esto, créanme que esto es así. O sea, hay casos súper documentados de que la reencarnación parece que es posible. ¿Te parece que escuchemos una nueva opinión? Escuchamos ahora al periodista, escritor y director de la revista Año Cero, Enrique de Vicente. ¿Qué piensas sobre la reencarnación? Yo sí tengo que decir sí o no, blanco o negro. Con respecto a la reencarnación yo diría sí. Sí, pero. Es decir, el pero es, primero, si yo tengo que elegir entre las formas de supervivencia o de no supervivencia, en general, es decir, ¿se puede sobrevivir después de la muerte? O al menos hay gente que sobrevive después de la muerte. Fíjate que el planteamiento es duro. Yo diría sí. Hay gente que sobrevive después de la muerte. Pero no es que lo diga yo solo por opinión. Es lo que ha mantenido la tradición esotérica siempre. Pero aunque la tradición esotérica ha mantenido cosas mucho más duras y que se han mantenido fuera del alcance de la mayoría. Y es que la supervivencia de los diferentes cuerpos no es algo asegurado para todo el mundo. Y estamos hablando de diferentes conceptos cuando hablamos de alma, de espíritu. Hay otros muchos conceptos. Hay diferentes tipos de entidades sutiles que componen el cuerpo humano, como sabían los egipcios, que hablaban de 7 entidades diferentes. De esas 7 entidades, ¿hay alguna que sobrevive en todos los casos? Parece que sí, hay una chispa divina, algo así en la concepción general. Pero el alma sobrevive en todos los casos, el llamado cuerpo astral sobrevive en todos los casos. La respuesta es no. No es otra cosa sino eso lo que ha preocupado a los hermetistas de todos los tiempos, que han practicado, entre otras cosas, la alquimia interna y la alquimia externa en todas las civilizaciones, desde China, Egipto a América precolombina, y han realizado técnicas para lograr la inmortalidad. La inmortalidad de esos cuerpos sutiles, no la inmortalidad del cuerpo físico, aunque la inmortalidad del cuerpo físico, la prolongación de la vida, era una preocupación notable para los egipcios y sobre todo para los taoístas. Tenemos casi ya que concluir la segunda parte. Hemos recibido varios emails, daremos lecturas de ellos en la tercera parte del programa. ¿Algún comentario, Vicente, sobre lo escuchado? Bueno, para mí, digamos, hila más fino, ¿no?, en el tema de la composición de esa parte espiritual, ¿no? Habla del cuerpo astral, podemos hablar también del cuerpo mental, cuerpo espiritual. Yo me quedaría, mi opinión es que nuestro espíritu es inmortal, que aunque pueda tener diferentes envolturas más o menos groseras que puedan estar sujetas a la destrucción, el lugar donde reside la conciencia, donde reside el sentimiento y la voluntad, jamás se destruye. Somos inmortales. Desde mi punto de vista, sí.
Además, todos lo somos, no solo los que creen en una determinada religión, como a veces se nos ha querido hacer creer. Antes de irnos a publicidad, Vicente, una pregunta muy personal, y estoy seguro que está en el ánimo de muchos de los que nos están viendo. Las personas que forman parte de nuestra vida, ya sean amigos, relaciones de pareja, familia, todas esas personas que son importantes de verdad y que están durante un cierto tiempo en nuestra vida, ¿es porque en una vida anterior han formado parte de la nuestra? A veces sí, a veces no. Es decir, puede haber una parte de personas que son espíritus que conocimos en otras vidas, que conocemos del plano espiritual y con la que ya hemos compartido muchas vicisitudes en las vidas anteriores. Y hay veces que hay una primera vez para ese contacto. Todo eso, desde luego, se prepara antes de nacer. La conformación de las familias es una decisión que se toma antes del nacimiento de mutuo acuerdo con los que aparecen luego, que vuelven a encarnar. ¿Y si pudiera averiguar esto a través de la hipnosis regresiva? Podría ser posible. Hacemos nuestro segundo alto en el camino, regresamos enseguida con más historias. Hasta ahora. Última parte del programa. Estamos hablando del apasionante asunto de la reencarnación y todavía algunas opiniones que emitir, que tienen que escuchar y algunos documentos que queremos mostrar. Pero antes, déjenme por favor recordarle dos importantes actividades que hemos organizado a través de Mis Enigmas Favoritos. Como siempre, todos nuestros datos de contacto, nuestra página web www.misenigmasfavoritos.com. Ya la conocen de sobra, pero yo la repito todas las semanas. Nuestro correo electrónico, misenigmasfavoritos@gmail.com. Ya hemos recibido varios correos. Bueno, pues todas las cosas que organizamos, y vamos a organizar más ya de cara a la temporada de primavera y verano, a través de nuestra página web. Y decirles que hemos aplazado en fecha el viaje que teníamos previsto a ver el nuevo Museo de las Caras de Belmez y las copias de la Sábana Santa de No Alejo, en la provincia de Jaén, para el sábado 20 de abril. Sábado 20 de abril. Y que el simposium Enigmas y Misterios en Málaga también lo hemos desplazado en el tiempo y lo hemos pasado al sábado 25 de mayo. Todas las conferencias, títulos, sinopsis, gente que va a estar con nosotros en ese especial día, sin duda, en nuestra página web. Dicho todo esto, hemos abierto nuestras vías de comunicación, a ver si da tiempo también a abrir el teléfono. Vamos a ver un fragmento de una película. A mí me encanta muchas veces ilustrar estas entrevistas, estos programas con momentos de películas que muchas de ellas están basadas en historias reales. Hay una película del año 1977, fíjense cuántos años, interpretada por un jovencísimo Anthony Hopkins, que precisamente habla de una historia, el caso de Audrey Rose, un caso de reencarnación. Y hay un momento, Vicente, de la película, estoy seguro que lo conoces, que vamos a rememorar aquí ahora. Consideran la muerte como el final de la vida, un salto a la nada eterna de la cual no hay esperanza de regreso. Por esta razón, se hallan rebosantes de temor y desesperación, e incluso de rabia ante la injusticia de la muerte. Nosotros en la India no tememos a la muerte. Nuestros cuerpos, por el hecho de ser materia, perecen. Pero el alma, que es espíritu, jamás puede perecer. Esa es la diferencia entre materia y espíritu. En la India, nuestra creencia en la reencarnación nos impulsa a amar a todos los seres humanos, porque en el transcurso de nuestros numerosos renacimientos hemos sido padres, hijos y amigos unos de otros. Para nosotros, la muerte no significa el final de la vida, sino una separación momentánea, un leve respiro en el cosmos astral, donde el alma debe aguardar, y a través de la meditación, tratar de revestirse con más altos ornamentos espirituales antes de intentar renacer en la siguiente vida terrenal. Les ruego que me comprendan. Cuando muere una persona en mi país, entregamos al fuego su cuerpo, y mientras lo vemos consumirse entre las llamas, no nos afligimos por el cuerpo perdido, ya que el Bhagavad Gita nos asegura que al igual que un hombre desecha prendas viejas y se viste con otras nuevas, así el alma abandona los cuerpos viejos y penetra en otros nuevos. De este modo nuestras mentes están libres del temor a la muerte y podemos vivir cada vida terrenal de forma espiritualmente provechosa.
Porque estamos seguros de que el final es bueno. Y todos son bendecidos hasta el último átomo en la escala de la existencia. Y ahí se resume todo en ese fragmento, ¿no? La filosofía, la religión hinduista, ¿no? Está muy bien, la verdad es que ese fragmento me gusta mucho, ¿no? Yo creo que el mensaje está más elevado que lo que sería la religión hinduista, ¿no? Porque a veces también uno puede malinterpretar egoístamente la idea de la reencarnación y, por ejemplo, montar sistemas de castas, decir que es que tú no puedes salir de ahí porque en otra vida lo hiciste mal. Eso no se puede saber. Claro. Y además no es justo que utilicemos el conocimiento que tenemos para justificar la desigualdad y el egoísmo. El mensaje que transmite él es mucho mejor porque habla del amor al prójimo y que venimos a evolucionar. Entonces creo que es más elevado incluso que de lo que es la creencia hinduista, ¿no? Vicente, ¿por qué olvidamos nuestras vidas anteriores? Creo que eso es un olvido temporal que tiene el objetivo de que cuando venimos a esta vida actuemos con libertad. Yo lo que ocurre cuando encarnamos y olvidamos el pasado lo comparo a los programas de protección de testigos de las películas, cuando un delincuente pues, decide colaborar con la justicia, pero quiere ser perseguido por sus antiguos compañeros de fechorías. Pues para evitar que le ajusten las cuentas, le dan una identidad diferente en otro lugar diferente para que empiece una nueva vida. Pues de la misma manera, el olvido del pasado y el venir a esta vida sin que los demás se acuerden de quién fuiste y tú mismo, te permite pues, empezar, digamos, de cero sin que los actos del pasado te condicionen, ¿no? ¿Cuándo recordamos todas las vidas? Cuando estamos en el plano espiritual suele haber un recuerdo progresivo de todo nuestro pasado, incluido las vidas anteriores. Este recuerdo es más extenso en el tiempo cuanto más evolucionado está el ser. La información está ahí, pero los seres más avanzados son los que son capaces de explorar en su memoria espiritual más a fondo. Los que están menos evolucionados, digamos que podrán recordar con facilidad la vida anterior y tal vez alguna más atrás, pero les costará todavía explorar más atrás en el tiempo. Entonces, ¿la reencarnación impide que nos reencontremos con nuestros seres queridos fallecidos? Para nada, para nada. Primero hay que pensar que las encarnaciones no son automáticas, quiero decir, tú no desencarnas y vuelves a encarnar al día siguiente en otro bebé. Pasas un tiempo bastante prolongado en el plano espiritual y en ese tiempo seguramente vas a coincidir con seres queridos con los que compartiste la última encarnación, con los cuales vas a interaccionar en ese plano. Pero imaginemos que ocurre lo que tú dices, que cuando tú vas el otro ya ha encarnado, que eso puede ocurrir. Eso no te va a privar de ver a esa persona, porque cuando esa persona encarnada esté durmiendo, se separará temporalmente de su cuerpo y viajará al plano espiritual. Tú tendrás contacto con ella, pero ella seguramente cuando vuelva al cuerpo físico, ese contacto desaparecerá de su conciencia de esa vida, aunque perdurará el contacto en el interior. Una reflexión hecha por nuestro compañero cámara Víctor Arrechea, interesante, que estoy seguro que la han hecho muchos de ustedes en casa, es, bueno, hace muchos años no había tantos millones de personas en el planeta, y ahora que somos 7 millones y algo, hay tantas almas para encarnarse en tantos Las cuerpos. hay muchas más. Hemos comentado antes que hay lista de espera, ¿no? Para encarnar. Quiero decir que la población de la Tierra en el plano espiritual es mucho mayor que la del plano físico. Digamos que ahora lo que se han acortado son las listas de espera para encarnar. Pero también hay que pensar que el proceso de creación espiritual jamás termina, con lo cual siempre hay espíritus con necesidad de encarnar en el plano físico porque siempre se están creando nuevos seres espirituales. Además también puede ocurrir que haya espíritus que son originarios de otros orbes que por necesidad evolutiva quieran encarnar en este planeta, con lo cual habría también una migración espiritual con el propósito de encarnar, por ejemplo, en este planeta. Igual que nosotros podemos encarnar en otros planetas si nos es necesario para nuestra evolución. Si el nacimiento no es el principio de la vida, ¿cuál es entonces el principio de la vida del espíritu, si es que la hay? La verdad es que es una gran pregunta, ¿no? Creo que es difícil responder a eso, ¿no? Yo creo que todos somos creados iguales, como un principio espiritual primario, que es ignorante de todo, pero que tiene la potencialidad de aprenderlo todo. Sería como una semilla espiritual. ¿Quién lo creó? Esto sería una gran pregunta.
¿Existe un Dios? Sería otra pregunta. Yo creo que existe una divinidad que es el creador de todo. Digamos que eso es lo que nos da la primera chispa y las potencialidades para avanzar. Y ese ser, a raíz de ir ligándose a las formas de vida del mundo material, poco a poco va evolucionando y va desarrollándose. ¿Qué le dice Vicent Guillén a unos padres que tienen un niño o una niña con una enfermedad extraña, o a unos padres que acaban de perder por fallecimiento a un niño o una niña de corta edad? Al primer caso de un niño que viene con una enfermedad congénita de nacimiento, que no vean el cuerpo imperfecto, sino el espíritu perfecto que está encarnando. Yo suelo decir que esa circunstancia es parecida a la del músico que tiene un instrumento desafinado. Esto no quiere decir que no sepa de música, sino que le ha tocado un instrumento con el que tendrá dificultad para expresarla. Pero si entienden que la vida es la vida del espíritu, sabrán que esa es una circunstancia que ese espíritu ha elegido con el propósito de evolucionar, que cuando esta vida termine, ese cuerpo será dejado y ese espíritu seguirá su vida espiritual completo, sin esa tara, y que en otra ocasión volverá a encarnar sin esa tara, y que ellos han elegido ser los padres de ese ser porque también quieren colaborar en su proceso evolutivo, que también es una prueba para ellos. En el segundo caso, la persona que ha perdido a un ser querido, fallecimiento de un hijo, por ejemplo, a temprana edad, que la muerte no existe. Solo es un cambio, lo que llamamos muerte es simplemente una etapa de transición hacia otra existencia menos limitada, donde esos seres son en general mucho más felices de lo que nosotros somos en este plano, que no se entristezcan por él, sino que se alegren por su entrada en la nueva vida a la que todos vamos a llegar, y que en algún momento se volverán a reencontrar con él. Hasta que ese momento llegue, seguramente ese ser les querrá hacer saber que él está bien, que no se tienen que preocupar por él. Por eso hay muchos contactos, eso sería tema para otro programa, contactos de seres que han desencarnado, que contactan con los que se han quedado en este plano para hacerles saber que ellos están bien y que no se deben preocupar por ellos. Por eso yo les diría que no sientan la pérdida de ese ser, porque es solo una separación temporal, que ese ser sigue viviendo y le entristece mucho que sufran por él. Debo reconocerte que me he emocionado escucharte, Vicent, y seguro que mucha gente que está ahí en casa le ha tocado el corazón. Wow. Vamos a escuchar ahora la opinión de un viejo amigo. Ángel Alcalá, astrólogo, periodista, escritor. Nos opina él sobre la reencarnación. La escuchamos. Bueno, la creencia de la reencarnación es básica en todas las religiones de la Tierra, incluso antes. Platón ya hablaba de la transmigración de las almas, porque él, como buen filósofo y alquimista que fue, sabía que el alma en una sola vida no tiene capacidad de aprender todas las lecciones que tiene que asumir para seguir evolucionando hacia otra de las muchas moradas que tiene el Padre, como dijo Cristo. En el propio cristianismo la creencia de la reencarnación está presente hasta el segundo concilio de Constantinopla, 555 después de Cristo. En los incas se creía la reencarnación, en todos los pueblos precolombinos, por supuesto entre los budistas, entre los hinduistas. ¿Qué ocurre? ¿Por qué esta creencia tiene tanta polémica para ser admitida por Occidente? Mi opinión personal es que desde el momento en que la Iglesia y el poder político se aunan, no le interesa que el hombre sepa que puede seguir evolucionando, no haciendo caso a lo que dice el poder en la tierra, sino a lo que dice el poder en el cielo. Y ese es el origen de todas las persecuciones que han sufrido los heterodoxos, los gnósticos, los esotéricos a lo largo de la historia, porque siempre han sido incómodos para todo poder terrenal, disfrazado de religión o de poder político. Porque al no hacer caso al poder político temporal, por ejemplo, un cristiano español de hace 5 siglos podría decir, pues yo no voy a robar, matar, violar a estos indios porque voy a ir al reino de los cielos. Sino que se podía plantear que eso le iba a originar un karma, una deuda, e iba a respetar a esos habitantes, porque eran sus hermanos. Pero no le interesó nunca al poder político que esa creencia se extendiera, jamás. Y ese es el núcleo de grandes disputas, incluso dentro del seno de la Iglesia y dentro del propio cristianismo. Los gnósticos han defendido siempre la creencia en la reencarnación.
y de forma muy sutil otros padres de la Iglesia, que en sus escritos lo advierten. Otra cosa que no se le quiere dar esa interpretación porque no interesa, pero ahí está, ahí está. He entrevistado muchas veces a Ángel Alcalá. Él durante años ha ejercido la astrología kármica, ha visto las reencarnaciones, las vidas pasadas en las cartas astrales. Y es cierto también, ¿no?, que la Iglesia, ese cristianismo, a través de sus diferentes concilios, ha extirpado, ¿no?, ha eliminado, ¿verdad?, la idea de la reencarnación. Lo que ha dicho Ángel es totalmente cierto. La reencarnación era una creencia en el cristianismo inicial. Yo diría que antes de que se llamara cristianismo, los seguidores de Jesús creían en la reencarnación y el propio Jesús habló en ocasiones de la reencarnación. Hay diferentes evangelios apócrifos que recogen ese mensaje de Jesús. Lamentablemente pues, fueron extirpados de los evangelios canónigos y aún así hay ciertas partes donde podemos ver los retazos, ¿no?, de esa creencia. Por ejemplo, cuando está hablando Jesús con Nicodemo, ¿no? Efectivamente. Cuando le habla, ¿es posible que un ser pueda volver a nacer? Y él dice, en verdad os digo que todos tenéis que volver a nacer para... No recuerdo, digamos, literalmente. Sí, pero efectivamente hace mención ahí... Hace una referencia al concepto de la es preciso nacer de nuevo. Efectivamente. También hay un momento en que hablan del tema de quién creéis que soy o quién es Juan el Bautista y unos dicen Elías, es Elías que ha vuelto. ¿No? Es decir, que eso quiere decir que había una creencia en el judaísmo respecto a la reencarnación, porque si no, no hubieran pensado que podía ser un profeta antiguo que hubiera encarnado de nuevo. Vicente, tenemos una opinión más que escuchar, una encuesta, pero déjame leerte algún email que nos han enviado. Nuestra buena amiga periodista Claudia Madrid Moctezuma dice: buenas noches a todos. Del tema que habláis hoy, lo que más me llama la atención son las coincidencias entre personas tan distintas y distantes. Para algunos se trata de aspectos más vinculados con la psicología, para otros algo que trasciende la ciencia convencional. Puesto que la personalidad, recuerdos y comportamientos supuestamente transmigran en la reencarnación de una persona a otra, como posible prueba científica de este hecho, ¿valdría la comparativa por resonancia magnética funcional que muestran las regiones cerebrales que ejecutan una tarea determinada entre el historial clínico de un paciente fallecido y otro que asegure ser la reencarnación del anterior? Eso es algo que yo no sabría contestar, ¿no? Es una pregunta bien difícil, pero creo que es muy, muy complicada. Yo simplemente podría decir que hay que pensar que cuando uno desencarna, el cuerpo que ha conservado en o que ha utilizado en esa vida se destruye, con lo cual es muy difícil que alguna característica de ese cuerpo pueda pasar para la vida siguiente. Digamos que lo que perdura es la esencia espiritual. Entonces es muy complicado que algo que pasa solo a través del espíritu se pueda ver en sucesivos cuerpos, a no ser que sea una huella que acompaña a ese espíritu. Y yo ahora recuerdo el caso también de un niño que encarnó en una familia y él recordaba haber estado en esa familia 12 años antes, de un niño que murió de un cáncer y que tenía un problema al caminar de cojera, y luego también tuvo ceguera en un ojo, el ojo izquierdo, y en la vida siguiente volvió a manifestar estas dos situaciones, la de la cojera y la de la ceguera, posiblemente porque era un espíritu que seguía necesitando vivir esa experiencia, que fue demasiado corta por el motivo que fuera, y que en la siguiente vida continuó con la misma circunstancia. Pero no porque heredara a nivel genético la condición, sino porque espiritualmente necesitaba vivir la misma circunstancia física. Rafael Morales, buenas noches desde Sevilla, me llamo Rafa y estoy muy agradecido por poder ver por internet este programa tan interesante. Hay unos libros también muy interesantes, no solo de la vida después de la muerte, sino del espacio entre una vida y otra, como son los estudios realizados por Michael Newton en sus libros La vida entre vidas, Destinos de las almas, y su último libro, que lo acabo de comprar para leerlo, Memorias del alma. ¿Los conoces? Sí, los dos primeros sí, el último no. La verdad es que son libros muy, muy interesantes y esclarecedores del recuerdo, no solo de vidas anteriores, sino del periodo entre vidas. Hola Luis Mariano, tengo una pregunta para Vicente Guillén, ya que sabemos que después de la muerte hay vida. ¿Me podrías decir si es verdad que con las regresiones se pueden ver las vidas anteriores a la actual?
y tiene que hacer un especialista, por el contrario lo puede hacer cualquier persona. Gracias de antemano y un saludo desde Almodóvar del Río, de Córdoba. Es posible recordar vidas pasadas a través de hipnosis regresiva. Eso no quiere decir que esto sea la carta. Es decir, tú no vas y pones el ticket, quiero regresar a la vida anterior a vivir esto. Más bien tú recuerdas lo que necesitas para tu evolución en esta vida, y a veces puedes recordar cosas y a veces no recordar nada porque en ese momento no se te permite, porque no es necesario en tu evolución. Es decir, que el que quiere recordar por curiosidad difícilmente va a recordar nada. Hay veces que los recuerdos de otras vidas aparecen espontáneamente, incluso a través de sueños, sea en personas, en niños o en personas adultas, y cuando eso ocurre es porque necesitas tener ese recuerdo para encajar algo de esta vida que, por la razón que sea, no has conseguido encajar. Escuchamos a otro buen amigo, estuvo hace poco en el programa, le hemos preguntado qué cree él si hay vida después de la muerte. Mariano Fernández Urresti, le escuchamos. Creo creer que hay algo después, pero obviamente es un presentimiento o un sentimiento, pero no se sustancia en ninguna razón concreta, ¿no? Interpreto que si en nuestro interior anida energía, y la energía, dice la ciencia, no se destruye, sino que se transforma, nos transformaremos. Lo que no sé muy bien es en qué. También pudiera ocurrir que lo que nos pase es que nacemos y que ahora estemos muertos, visto desde ese ángulo. A lo mejor por eso venimos llorando. Curiosa y simpática la reflexión que hace Mariano. Lo mismo estamos muertos en este momento, cuando morimos nacemos. Si lo miramos bien, la muerte en este plano es el nacimiento a la otra vida. Claro. Y el nacimiento en este plano es la muerte en la otra vida, porque hay una transición entre ambos planos. Incluso hay también un cordón umbilical que se corta cuando morimos, que es el cordón de plata. Entonces, de cierta manera, sí que se puede considerar que las transiciones entre planos son nacimientos para el plano en el que entras y muerte para el plano que dejas. Hemos salido a la calle, Vicente, y hemos preguntado a toda esta buena gente que van a ver y escuchar qué creen, si hay vida después de la muerte y por qué. Escuchamos. ¿Crees que hay vida después de la muerte y por qué? Sí, hay vida después de la muerte. Por ejemplo, yo soy musulmán y creo que hay después de la muerte vamos a levantarnos para el juicio final, para saber quién ha hecho lo bueno y lo malo. Yo pienso que hay algo. No es que sea vida o no, pero sí creo que hay algo, y vamos, muchas cosas de las que vemos lo demuestran. El qué no lo sé. Creo que depende de la mentalidad de cada persona, de cómo viva cada persona, y según la vida que haya tenido ya después se enfocará hacia una cosa u otra. Bueno, me han contado que hay algo. Yo creo que también que hay algo, pero no lo sé, yo no lo he visto. Yo pienso que hay algo, pero la verdad que uno fallece y deja de estar en este mundo, pero yo creo que hay algo. El alma se tiene que quedar en algún sitio, pero creo que después de la muerte hay algo, pero no se sabe porque como nadie ha ido y ha vuelto, pues no. Según el momento te contestaría una cosa u otra. Según ahora mismo te digo que no, que nos morimos y se acabó. Pues no lo sé, cuando me muera ya te lo diré. Siempre nos han concienciado de eso, ¿no? Mejor que aquí sí. Ajá. Mejor que este mundo sí, más que ya la han estropeado del todo. Creo que no hay vida. One would like to believe that there is something. No lo sé, la verdad. No lo sé. La verdad que nunca me lo he planteado, o sea, es algo en lo que no pienso. Vivo el día a día y no pienso en el más allá, la verdad. Creo que no. Pues yo creo que sí, ¿no? Pero no sé por qué. Bueno, yo pienso que sí, que puede ser que haya algo. La esperanza que nos queda después de estar aquí tantos años, de pensar que hay algo más allá, sí. No lo sé. Y yo es un tema que no me preocupa por ahora. Algo habrá, digo yo, ¿no? Yo creo que sí hay algo. Pues ya lo vimos. Algo habrá. Yo creo que después de la muerte no hay nada. Que todo acaba aquí. Sí. Que aquí termina y empieza todo.
Muchísimas gracias por la amabilidad a toda esa gente. Bueno, Vicent, yo como he lanzado tantas veces esta pregunta desde la tele y propiamente con micrófono en ristre en la calle, muchos me dicen, bueno, pues cuando me muera te lo diré. Si tengo que esperar a toda esa gente que me visite y me lo diga, madre mía, no voy a tener lugar para tanta gente. Bueno, ahí queda la simpática encuesta. Nos queda prácticamente 2 minutos y hay muchas cosas y preguntas que te haría. ¿Cuál es el sentido entonces de la vida, Vicent? ¿Cuál es el sentido de la vida? Para mí el sentido de la vida es ser feliz. Y para ser feliz es necesario desarrollar la capacidad de amar y eliminar el egoísmo. En el tiempo que dura una vida física es muy difícil que aprendamos gran cosa, porque no da tiempo. Por eso tenemos que venir muchas veces y cada una de esas veces que venimos aprendemos un poquito. Y todo eso que vamos aprendiendo se va sumando a lo que hemos aprendido. Eso hace que con el tiempo todos desarrollaremos una capacidad de amar incondicionalmente y esto nos hará más felices. Pero no es necesario vivir las pruebas de la vida para desarrollar esa capacidad de amar. ¿Cómo podemos perderle miedo a la muerte? Sabiendo que no existe. Cuando tengamos la convicción de que la muerte física no es el final de la existencia, sino que solo es un tránsito hacia la vida en el plano espiritual, entonces perderemos el miedo a la muerte. Las personas que han pasado por la experiencia de muerte clínica han perdido ese miedo, porque han echado un vistazo y han visto que las cosas continúan y además tienen buena pinta. Había personas que han dicho en la encuesta que haría falta volver, que nadie ha vuelto para contarlo. No es cierto, hay algunos que sí que han vuelto, los de la experiencia cercana a la muerte. Por eso tomémonos esos testimonios para coger confianza en que la vida continúa más allá de la muerte. ¿Crees que dentro de algún tiempo la ciencia podrá decir sí, con una prueba irrefutable de que hay vida, actividad tras la muerte? Eso es muy difícil porque la ciencia la hacen los científicos y hasta que los científicos no estén abiertos a la espiritualidad es muy difícil que eso se pueda ocurrir. Vicent Guillén, el mundo te escucha. ¿Qué le dices al mundo? Que no tengan miedo a la muerte, que luchen por ser felices, que el destino del ser humano es llegar a ser feliz, que no tengan miedo a las pruebas de la vida y que intenten mejorar interiormente porque es la única manera de llegar a ser feliz. Muchísimas gracias, ha sido de verdad un placer, nos hemos emocionado contigo, yo por supuesto, hemos aprendido y sobre todo creo que no solo hemos ofrecido pruebas o evidencias científicas de que es posible de que haya vida después de la muerte, que es posible que nos reencarnemos, sino que también hemos dado luz y generado y ofrecido esperanza. Y creo que eso es lo más importante, porque ahora muchos nos iremos a la cama a dormir y probablemente sea motivo de reflexión de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Pensemos en estas cosas importantes, que es lo que de verdad merece la pena en esta vida. Gracias por tu visita. Ha sido un placer. Mucha suerte y hasta la próxima. Y a ustedes emplazarles para la semana que viene, donde tendremos nuestra habitual tertulia y haremos la segunda parte dedicada al destino, a las casualidades, causalidades, sincronicidades, todo este asunto que también es muy interesante. Escucharemos nuevas opiniones, encuestas y abordaremos a través de nuestros 4 colaboradores este asunto. Que pasen una feliz semana, amigos. Muy buenas noches.